queridos amigos y todas aquellas personas que nos escuchan o que nos ven. Continuamos acá en este espacio con la Plana Boloña, donde hemos querido traer invitados no solamente del área odontológica, sino también de otras áreas de la salud, con el fin de abordar temas de interés, no solamente profesionales, sino también para el interés del público en general, siempre buscando un lenguaje llano, cercano, coloquial, que sea fácil de entender para todas aquellas personas que nos escuchan. Hoy traigo como invitada a una persona muy querida, la doctora Verónica de Abreu. Bienvenida, Verónica. Gracias. Bueno, Verónica es quien lleva la unidad de medicina dental del sueño dentro de nuestro equipo La Plana Boloña. Y bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre la apnea del sueño asociada al ronquido y cómo los odontólogos nos involucramos, Vero, en esta especialidad o en esta enfermedad más común de lo que nosotros creemos. Entonces, bueno, explícanos tú. Es así. Bueno, nosotros como odontólogos tenemos una población importante de pacientes que asisten a nuestra consulta y yo quisiera comenzar con una estadística de que solo el 10% de la población que sufre de apnea obstructiva del sueño está realmente tratada. Existe mucha gente que ronca y roncar no es normal. Existe mucha gente que sufre de lapsos de pausas respiratorias durante el sueño y esto tampoco es normal, debemos evaluarlo. Gracias a Dios y últimamente gracias a muchos esfuerzos, los odontólogos hemos entrado en esta área que realmente antes era una área muy médica, a través de estudios, a través de tratamientos, hemos logrado entrar y ser respetados por el gremio médico también, y viendo que a través de la cavidad bucal hay ciertas condiciones que afectan considerablemente lo que es el momento de respirar, lo que es la permeabilidad del aire durante la noche. ¿Cómo entra el odontólogo en todo este tema de la apnea y el ronquido, un poco a participar de esta enfermedad que definitivamente es más común de lo que conocemos y que de alguna manera siempre ha estado mucho más ligada al área médica que a la odontológica como tal? Sí, nosotros ahorita tenemos un papel fundamental porque tenemos un grupo de pacientes que asisten a nuestra consulta importante y debemos encaminar el diagnóstico a buscar factores que puedan estar predisponiendo la enfermedad. Tenemos la capacidad en la clínica de poder evaluar ciertas condiciones para poder determinar si estamos frente a un paciente que puede estar sufriendo de apnea obstructiva del sueño o de ronquido. Claro, te interrumpo un momento por lo siguiente, porque al final siempre esta área fue únicamente del área médica. Y hoy en día se sabe por tantos estudios de que de alguna manera nosotros como odontólogos tenemos acceso a una gran información que nos ayuda a veces a diagnosticar de una manera más rápida o a anticiparnos a ciertas características propias de la persona que nos pueden hacer pensar que esa persona sufre de apnea. Entonces explícame un poquito cómo ha sido ese tránsito o esa evolución. Sí, existen factores craniofaciales, sobre todo hay perfiles y hay patrones craniofaciales que son típicos en pacientes roncadores. Y ahorita en la consulta actualmente nosotros pedimos la radiografía cefálica lateral, que es una herramienta que, si bien es cierto no nos ayuda a establecer un diagnóstico definitivo, nos apoya mucho en evaluar el patrón craniofacial que tiene ese paciente. Los pacientes que tienen, ejemplo, mandíbula hacia atrás, que nosotros en odontología lo llamamos clase 2, esos pacientes son típicos pacientes roncadores y pacientes que tienen potencial a sufrir de apnea obstructiva del sueño. Entonces nosotros en esos pacientes le tenemos que poner el ojo y empezar a hacer un interrogatorio a ese paciente para saber si estamos frente a alguien que pueda tener una sintomatología que esté asociada a él. ¿Qué tanto le preguntas? Sí, existen escalas, existen test y existen escalas que tú mides. Sobre todo hay una sintomatología clínica que se da en los pacientes que sufren de obstrucción. La obstrucción puede ser parcial, la obstrucción puede ser total, pero todo esto, cuando ya existe una sintomatología y cuando ya existe alguna comorbilidad asociada, como por ejemplo hipertensión, diabetes, tú tienes que sospechar que ese paciente ya puede estar sufriendo de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es muy diferente que sufra de apnea, que tiene solamente la obstrucción, pero es un paciente que tal vez tiene una apnea leve, porque esto también va en grados. Entonces es importante que tú lo sospechas en la consulta clínica, pero tú siempre tienes que ir de la mano con un estudio del sueño que realmente te confirme que está frente a un paciente que durante la noche esté sucediendo algo. Entonces existen test y existen escalas que tú vas a medir algo que es característico, que es la somnolencia diurna del paciente.
Esos pacientes que se quedan dormidos ante ciertas Eso situaciones, es lo que yo quiero que saber. amanecen exacto. cansados durante todo el día. Otra cosa que es importantísimo, el ronquido. No siempre el ronquido va a estar asociado a que existe una obstrucción o una apnea obstructiva, pero el ronquido, puede haber una apnea sin ronquido, pero siempre ese sonido, la persona, el compañero de cama, la persona que viva con el paciente es quien te va a dar mayor información. Entonces, a estas consultas también nosotros debemos interrogar a quien Claro. lo acompaña, que en muchos casos realmente es la persona que nos los lleva a consulta. Es justamente lo que te comentaba, decía, porque a veces el paciente de repente ni se entera de que ronca, ni se entera de que tiene una enfermedad así porque está durmiendo. De repente puede decir que se para cansado, que cualquier otra cosa, pero Hay entonces el síntomas acompañante acá de alguna manera tiene un valor importante. Sí, y hay síntomas típicos, dolores de cabeza frecuentes, el paciente que está cansado todo el día, que no logra concentración, porque acuérdense que cuando nosotros existe una obstrucción en la vía aérea, existe lo que nosotros llamamos fragmentación del sueño. El paciente realmente existen ciclos y existen etapas que nosotros debemos cumplir mientras estamos durmiendo. Si existe alguna obstrucción de la vía aérea a nivel electroencefalograma, nosotros va a haber una fragmentación en esa etapa o en esa fase del sueño y se interrumpe y el paciente no cumple ese ciclo, por ende no llega a tener un sueño reparador. Entre las funciones del sueño, que son muchas, está la reparación del organismo. Claro. Si el paciente no duerme correctamente, no existe esa reparación del organismo. Entonces no va a tener falta de concentración, dolores de cabeza frecuentes. El paciente es muy típico que se pare mucho en la noche a orinar. Y bueno, la somnolencia diurna es uno de los factores típicos y para eso existen escalas que yo recomiendo que siempre estén incluidas en la historia clínica, porque constan de poquitas preguntas, son 7 o 8 preguntas que tú le haces al paciente y eso te va a dar un estándar y te va a decir una puntuación, las ponderan y te da una puntuación total y ahí tú vas a decir si ese paciente puede tener una somnolencia diurna excesiva, leve, moderada y ya tú vas encaminando tu consulta a esto. Ok, con lo cual, con lo que voy entendiendo, dos cosas. Bueno, primero, las esposas no somos tan fastidiosas cuando nos quejamos de que los esposos roncan, porque definitivamente eso puede ser un síntoma de que esta persona puede tener una tendencia a sufrir de apnea. Entonces, por ahí sí, pero también estamos saladas. Aunque Sin no embargo, lo creamos, ajá, las mujeres también roncan. claro, pero los esposos no nos escuchan normalmente. Entonces, eso lo podemos obviar del diagnóstico. Sin embargo, a lo que voy es las herramientas, o sea, porque entre las cosas que te hacen sospechar que una persona sufre de apnea, porque la persona normalmente no va a venir a consultarte al odontólogo que yo sufro de apnea. Probablemente si la persona no descansa, si la persona no se siente bien, va a ir al médico. Pero digamos nosotros, como el odontólogo, ¿qué lo hace sospechar en una evaluación preliminar que esa persona puede estar sufriendo de apnea? ¿Qué características ves tú? No solamente externas, sino qué características internas ves tú. Tenemos que evaluar muchas cosas. La obesidad está ligada a la apnea obstructiva del sueño. Entonces, lo primero que evaluamos es circunferencia del cuello. Pacientes que tengan circunferencia del cuello mayor de 43 centímetros, ya nosotros empezamos a sospechar que puede tener alguna limitación en el flujo de aire. Otra de las condiciones es el patrón craneofacial. Esos pacientes que tienen el cuello corto, que tienen la mandíbula hacia atrás, nosotros también sospechamos de eso. Al abrirle la boca, lenguas grandes, macroglosia. Eso también, acuérdense que la lengua es uno de los músculos que más cae durante la noche. Esas lenguas grandes y mandíbulas pequeñas, evidentemente también te va a producir mayor bloqueo de ese espacio de la vía aérea. Otra condición también que tenemos que evaluar es el paladar blando. Nosotros vemos el paladar blando y vemos dónde está el paladar blando, cuánto es ese espacio aéreo que se ve cuando el paciente abre la boca. Y otra condición importantísima que está ahorita saliendo, y son los últimos estudios, es cuando nos hablamos de desgastes dentales. Nos vemos mucho en nuestra consulta y con ustedes que son rehabilitadores, lo que es el tercio inferior de la cara. Esa disminución de ese tercio inferior de la cara también produce bloqueo en la vía aérea. Entonces eso también lo tenemos que evaluar, desgastes en los dientes. Cuando ahorita hay muchos estudios que ya se han realizado, hay una asociación entre lo que es el bruxismo asociado al sueño y la apnea obstructiva del sueño. Porque cuando se produce esta pausa respiratoria, el paciente ocurre una tonicidad en todos los músculos para que el paciente vuelva a respirar. Y esa tonicidad es lo que produce el apretamiento dentario.
Entonces ya existe una relación importante entre lo que es el apretamiento dentario y el que llamamos bruxismo asociado al sueño y la apnea obstructiva del sueño. O sea, ese paciente que venga a consulta que tú lo veas con desgaste dental, que tenga sobrepeso o que tenga un cuello mayor de 43 centímetros, que veas que la mandíbula está hacia atrás, ya tienes que indagar un poco más. Y estoy segura que ese paciente sufre de apnea. Seguramente es así. Tú hablabas de algunos estudios del sueño que se hacen. ¿Cómo es esa dinámica de esos estudios? Una vez que tú pues ya estás casi segura, como dices tú, que ese paciente sufre de apnea por todas estas características externas e internas bucales que hemos, digamos, mencionado. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente con ese paciente? ¿Cuáles son los estudios para nosotros saber para dónde caminar? Existen dos estudios que son avalados y con los que nosotros podemos diagnosticar. Un primer estudio es una polisomnografía. La polisomnografía se hace en una unidad de sueño, el paciente se queda a dormir en un lugar. Lo que nos diferencia a cada uno de los estudios es la cantidad de variables que se analizan. La polisomnografía tiene un encefalograma, entonces nosotros ahorita estamos evaluando lo que es la asociación del bruxismo con la apnea obstructiva del sueño. En una poligrafía no tenemos esa variable, entonces nosotros no lo podemos diagnosticar si existe bruxismo en ese paciente, pero sí podemos diagnosticarlo a través de una polisomnografía. Entonces tenemos que hacer una orden para ese médico, el neurólogo, neumonólogo, el que nos vaya a hacer el estudio, que digamos, consideramos que el paciente también tiene bruxismo asociado al sueño, por favor, hazle un electromiograma y ahí se van a evaluar músculos característicos para yo saber si él apretó. Pero también tenemos que tener una consideración que la gente no aprieta igual todas las noches. Y también existen desgastes que son típicos también por la edad. Entonces ahí es donde tenemos que tener el ojo clínico para nosotros poder determinar, mira, este es un desgaste que el paciente tiene por edad, porque los dientes se desgastan por edad y eso me lo va a decir mejor usted que yo, pero ahí tenemos que evaluar si estamos hablando de un bruxismo y tener ese ojo clínico fotográfico, radiográfico, para poder diagnosticar, porque tal vez en ese estudio no nos va a salir un bruxismo tan marcado esa noche porque el paciente no sufrió ese evento en esa noche. Entonces ahí es que tenemos que ir haciendo un diagnóstico bien importante y específico y ir afinando el ojo clínico también. Y ahora te quiero preguntar, ¿qué otro grupo de médicos participan en este diagnóstico? Porque me has hablado del neumonólogo, del neurólogo. ¿Cuáles son las especialidades en torno que digamos, nos pueden apoyar a llevar a cabo un diagnóstico preciso? Otorrinos es importantísimo, tenemos que estar siempre de la mano con el otorrino. La vía aérea evidentemente la tenemos nosotros que siempre evaluar también con un otorrino, porque si existe obstrucción a nivel nasal, no hacemos nada con que el paciente esté respirando por la boca. Lo ideal es que siempre el paciente respire por la nariz. También tenemos que ir de la mano con cirujanos maxilofaciales, no solamente el tratamiento es el uso de dispositivos de avance mandibular. Hay muchos casos que amerita ser un tratamiento quirúrgico, dependiendo de lo que salga de la evaluación. Anestesiólogos, porque ahorita también existe pruebas, podemos ver a través de estudios de sueño que el paciente, inducimos el sueño del paciente. Sedamos al paciente para ver qué ocurre en esa vía aérea durante la noche o durante el momento en que él esté durmiendo. Ahora que hablamos de todos los tratamientos y nombras distintos tratamientos, que primero me gustaría que nos expliques un poquito más, digamos en cristiano, de estos tratamientos o de estos exámenes que tú hablas, polisomnografía y otras cosas, ¿en qué consisten? Para que de alguna manera, porque son nombres un poquito que asustan a veces a las personas cuando no lo conocen, y la idea es que de alguna manera la información sea digerible y llegue a todas las personas. Y de la mano de saber, de entender un poquito más de estos estudios, también un poco que me expliques cuál es el equipo médico que participa de alguna manera más cercana para llegar a un diagnóstico certero en esta situación de la apnea. Los estudios que nosotros mandamos a hacer es una polisomnografía o una poligrafía. Lo que varía en cada estudio es la cantidad de variables que se analizan. La poligrafía es un estudio que se hace en casa, el paciente se lleva el equipo. ¿Qué es lo que nosotros mínimo tenemos que evaluar en el estudio? ¿Y qué equipo se lleva? Y perdona que es un polígrafo, se llama. Okay. Pero, ¿qué son las variables mínimas que debe tener el estudio? El estudio debe estar constituido por cánula nasal para medir flujo respiratorio. Tiene que tener una banda torácica que se mide esfuerzos respiratorios que tenga ese paciente para intentar volver a respirar. Y eso te va a ayudar a saber si nosotros estamos hablando de una apnea obstructiva, que apnea no es más que un bloqueo de más de un 90% del paso de aire a través de la vía aérea.
O si estamos hablando de otra apnea que existe, que son apneas centrales. Las apneas centrales es simplemente cuando tu cerebro dice no respiro. Entonces ahí no existe esfuerzo respiratorio. Entonces eso lo vamos a ver a través de la banda torácica que se pone el paciente al momento de hacerse el estudio. Otra condición importantísima que se evalúa es la saturación de oxígeno. Tenemos que ver, y eso se hace con un oxímetro de pulso que también está incluido en el estudio, en el equipo que se lleva el paciente a casa. Nosotros ahí vamos a ver si esa saturación de oxígeno cae durante la noche, porque generalmente cuando existe una apnea va acompañada de una caída de esa saturación de oxígeno y después hay algo que es que la frecuencia cardíaca aumenta para intentar que el paciente vuelva a respirar, a mandar más sangre al organismo, a impulsar más sangre al organismo para nivelar esos niveles de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces estamos viendo esos pacientes que los vamos a ver en el estudio, que si yo le pongo seguramente un oxímetro de pulso al paciente que esté trotando, me va a dar lo mismo que el paciente que estuvo durmiendo con apneas obstructivas del sueño, porque son caídas en la saturación de oxígeno y luego picos, de nuevo que vuelve a subir, la frecuencia cardíaca aumenta y son esos picos que nosotros vamos a ver en ese estudio. Entonces eso es lo que nosotros decimos, el paciente corrió un maratón durante toda la noche. Entonces ahí vienen los relacionados que nosotros vemos y es típico, pacientes que sufren de enfermedades cardiovasculares. Esto está asociado completamente a la apnea obstructiva del sueño. Pueden llegar pacientes a consulta y a nosotros nos llegó una vez que el paciente tenía un Holter puesto en ese momento y resulta que lo que el paciente tenía eran apneas centrales, ni siquiera obstructivas. Entonces, por el tipo de apneas que tenía, era el problema cardiovascular que el paciente tenía. Entonces, eso todo va de la mano. Cuando el paciente está durmiendo, bueno, ahí ya vienen condiciones endocrinas, porque también, evidentemente, el paciente no descansa, condiciones neurológicas, porque no existe una reparación del organismo. ¿Qué hace la diferencia que tiene la poligrafía de la polisomnografía? En la polisomnografía nosotros evaluamos variables neurológicas y es el único estudio que nosotros vamos a poder ver qué pasó a nivel neuronal durante la noche, donde hubo un bloqueo. ¿Y ese se lo hacen también en su casa? No, ese sí es en una unidad de sueño, y ese sí es controlado por un médico especialista o por un técnico especialista para visualizar ese estudio. Esos estudios siempre el diagnóstico tiene que ir por un médico especialista en el área de medicina del sueño. Nosotros para poder tratar al paciente realmente tiene que pasar por un médico que te dé ese diagnóstico. Tú lo vas a saber, pero tú tienes que ir acompañado de un equipo que te ayude con ese diagnóstico. Y una pregunta, ¿esos estudios hasta qué punto son certeros? Porque yo te digo una cosa, a mí me ponen a dormir en un sitio que no es mi casa, hacerme un examen del sueño y capaz que ese día salgo raspada, o sea... Por eso ese es uno de los que menos mandamos. Uno de los que yo más mando es la poligrafía, el que el paciente hace en la comodidad de su casa. Claro. Lo que pasa es que uno tiene unos beneficios que no tiene otro. Evidentemente la poligrafía es un estudio completo. Entonces tú tienes que saber elegir a qué paciente le mandas un estudio o a qué paciente le mandas otro. Otra de las condiciones que te va a dar ese estudio es cuando el paciente presentó la obstrucción. Porque si es un paciente que duerme más cantidad de tiempo durante la noche boca arriba, entonces tú tienes que ver si esa obstrucción fue mientras el paciente dormía boca arriba o si esa obstrucción fue mientras el paciente dormía de lado. Y ahí eso vas a tener un problema para tratarlo. Porque si tu apnea fue cuando el paciente estaba durmiendo de lado, se supone que no cayó nada hacia atrás. Porque cuando tú estás durmiendo boca arriba, la mandíbula, la lengua, el paladar cae hacia atrás y ahí tú dices hay una obstrucción. Pero si la apnea se presentó cuando el paciente estaba durmiendo de lado, ahí esos casos son más difíciles de tratar y que tú tengas realmente una eficacia de ese tratamiento. Entonces tal vez ese paciente tú lo tienes que evaluar, que siempre yo lo hago, voy de la mano con un otorrino para que el otorrino te haga un estudio de la vía aérea y tú muchas veces la obstrucción puede ser en múltiples zonas, no solamente puede ser por paladar blando, ojalá. Pero en muchos casos no, en muchos casos es obstrucción nasal, paladar blando. Entonces son tratamientos que tenemos que hacer multidisciplinariamente. Pacientes obesos, como ya lo dije, son típicos pacientes roncadores o que sufren de apnea obstructiva del sueño. Entonces tenemos que ir de la mano con un cirujano bariátrico. Casos que seguramente nosotros no podemos tratar y son pacientes que ya condenamos un CPAP o que el otorrino te dice yo no lo voy a tratar pero tiene una apnea severa, no lo puedo ni operar. En esos casos tú tienes que, seguramente ese paciente bajando de peso, a veces se quita la apnea o a veces disminuye hasta tal punto que ahí sí nosotros podemos ir con un dispositivo de avance mandibular. Ok. Cuando tú hablas de estos dispositivos de avance mandibular que acabas de mencionar, yo entiendo que de alguna manera los odontólogos somos aquellas personas que en teoría estamos preparados para poder colocar
appliances, o sea, dispositivos de diferentes tipos en boca de los pacientes. Entonces, esto me imagino que también va muy de la mano de los ortodoncistas en ciertos casos. Entonces, explícame un poco cuáles son esos dispositivos que nosotros tenemos o que tienen los pacientes como herramienta para controlar las apneas que están al nivel que nosotros podemos tratar. Claro, esto es importantísimo porque si nosotros tenemos un paciente que es un paciente clase 2, que tal vez también tiene una hipoplasia del maxilar, entonces lo ve el ortodoncista en consulta y el ortodoncista dice, no, yo lo tengo que operar porque vamos a hacerle esto, vamos a hacerle lo otro, pero tú no visualizas más allá y tú no visualizas que también puede tener un problema respiratorio, entonces no corriges también ese problema de apnea. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que ya empezar a concientizar en nuestro gremio. Debemos saber que esto existe y nosotros debemos encaminar la consulta a esto. Entonces el ortodoncista ya no es solamente posicionar bien los dientes, también tenemos que ver ese patrón esqueletal que tiene el paciente para saber si lo debemos corregir porque ese paciente está sufriendo de apnea obstructiva del sueño. Entonces ese paciente que tal vez estaba entre me opero, no me opero, me opero, no me opero, pero tú tienes apnea obstructiva del sueño, te va a decir, no vale, yo no me voy a poner solamente mentón con el cirujano, me voy a proinclinar los dientes para medio corregir la clase 2, no, me tengo que operar porque ya tengo otra condición. Entonces tenemos que ya verlo desde un punto y empezar a concientizar qué es lo que está sucediendo y en qué podemos apoyar nosotros. Los dispositivos de avance mandibular son férulas que nos colocamos en la boca para llevar la mandíbula hacia adelante y mantenerla en una posición durante la noche para que esa mandíbula no caiga y no bloquee la vía aérea. ¿Okay? Porque una de las cosas que principalmente bloquea la vía aérea es la lengua y el paladar blando. Entonces, si llevamos la mandíbula hacia adelante, esa lengua se posiciona en una posición más anterior y la tensamos y la mantenemos así durante toda la noche, entonces permitimos la permeabilidad de esa vía aérea. ¿Qué pasa? Lo tenemos que poner los odontólogos, y eso no lo digo yo, eso ya está dicho por la Academia Americana de Medicina del Sueño. Los odontólogos calificados en el área de medicina dental del sueño es el personal que está autorizado para colocar estos dispositivos bucales. Claro. ¿Cuándo lo vamos a poner? Después de una evaluación integral de ese paciente, vemos que la obstrucción está en una posición donde nosotros realmente la podemos corregir y puede mejorar en esos casos de apneas leves, en esos casos de apneas moderadas. Ya cuando existe una apnea severa, ya tenemos que ver esos pacientes que no toleran el CPAP, que es la máscara de presión positiva de aire que se le coloca al paciente para desbloquear la vía aérea. Esos pacientes que no toleran el CPAP o esos pacientes que no se quieren operar, podemos usar el dispositivo de avance mandibular. Pero tenemos que saber hasta qué punto, tenemos que evaluar muy bien ese estudio del sueño, por eso yo siempre lo pido y nosotros nos tenemos que entrenar en no solamente que el médico me está diciendo si el paciente tiene una apnea leve, chévere, pero ¿qué hay dentro del estudio? Claro. ¿Cómo estuvo la saturación de oxígeno? Yo realmente con el dispositivo de avance mandibular puedo levantar esa saturación de oxígeno de 80 a más de 95, que es lo ideal. Eso es lo que tenemos que nosotros ir evaluando en el estudio. Me imagino que en el estudio entre líneas hay ciertos parámetros que para ti son claves para de repente irte hacia una línea o hacia otra, me imagino. Claro, y ahí es donde lo tenemos que ver. Fíjate, nosotros obviamente pues somos, digamos, equipo restaurador y de alguna manera me imagino yo que toda esta evolución digital que existe hoy en día también me imagino que es clave o que ayuda muchísimo en todo lo que puede ser los diagnósticos de este tipo de patologías. No sé exactamente por qué camino, pero creo entender que los estudios hoy en día que podemos ver tridimensionalmente, pues nos ayudan mucho más a diagnosticar este tipo de... Sí, claro que sí, totalmente. Lo que pasa es que yo siempre hago énfasis porque mucha gente diagnostica a través de solamente la radiografía o a través de una tomografía y es muy difícil hacerlo a través de estos medios porque una cosa es lo que el paciente está despierto a lo que el paciente está dormido. Entonces nosotros tenemos que ir encaminando y juntar todo para lograr realmente un correcto diagnóstico. Por eso me imagino que la tomografía, claro, la tomografía yo la hago, ajá. La cefálica yo lo hago porque nosotros vemos patrón de crecimiento y ahí yo también, sobre todo cuando tenemos una cefálica, tú vas a poder y tú estableces, mira, un paciente que tiene un patrón de crecimiento más hacia abajo y hacia atrás, que es lo que nosotros llamamos dólico. Entonces esos patrones, cuye, para que el dispositivo funcione tienes que poner un dispositivo que levantes muy poco la dimensión vertical, porque ya al caer la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, esa mandíbula evidentemente va a bloquear la vía aérea, ya es un patrón de crecimiento del paciente. Claro. Entonces eso tú lo tienes que analizar para ver si te va a funcionar o no te va a funcionar el dispositivo que tú vas a colocar, o cuánto tengo que avanzar o cuánto no tengo que avanzar, porque tampoco podemos avanzar exageradamente.
porque entonces producimos otras Lo vas condiciones. haciendo paulatino, Nosotros lo vamos haciendo progresivo. progresivo. Y no todo el mundo reacciona igual. Si tú tal vez haces mucho ejercicio, tu músculo está diferente a mi músculo, y estos son músculos. Entonces hay que ver cómo reacciona también mis músculos, Claro. porque no todo el mundo va a reaccionar igual. Y tal vez la lengua o una persona que yo le levanto un poquito la dimensión, que nosotros restablecemos ese plano oclusal, que es importantísimo, lo que ustedes hacen en consulta, que es aumentar esa dimensión vertical, porque ya tú abriendo el espacio aéreo, alguien que está colapsado, tú ayudas, porque la lengua antes estaba en una posición muy anterior y también me bloqueaba la vía aérea, pero no puedo tampoco levantar exageradamente la mordida sin analizar, y sobre todo en esos pacientes que pueden estar dejando de respirar, porque yo al hacerlo también mi mandíbula cae hacia atrás. Ahora, Vero, tú has dicho dos palabras claves en todo esto que hemos conversado, que es dimensión vertical, son de las palabras familiares para mí, dimensión vertical y bruxismo. Entonces, de alguna manera, a esos pacientes con bruxismo, que normalmente nosotros lo que hacemos es indicarle una férula normal y corriente de las que indicamos nocturna, ¿cómo debe ser esa conducta en esos pacientes de bruxismo? Y más aún cuando de repente ya has diagnosticado que ese bruxismo y esa apnea están asociados. Para el odontólogo es típico colocar cuando asiste un paciente a la consulta, y eso nosotros lo estudiamos así en la carrera, porque en la carrera no se ve apnea obstructiva del sueño. A mí por lo menos nunca me lo enseñaron. Yo lo aprendí ahorita, y eso es algo que tenemos que nosotros enfocar, porque tú ves revistas internacionales y estudios de afuera y ya hablan mucho de la apnea obstructiva del sueño. Entonces, lo que primero indican es una placa oclusal, una placa miorrelajante para el bruxismo. Eso es lo que mandan siempre. Pero podemos empeorar la condición, porque cuando nosotros colocamos una férula para bruxismo en el maxilar superior, hacemos lo que yo ya les he explicado. La mandíbula va a bajar, va a descender y igualito va a caer. Entonces se va a bloquear la vía aérea. En esos pacientes que tienen un bruxismo, evaluamos y determinamos a través de todos los tests, sintomatología, y le mandamos a hacer un estudio de sueño y ya tenemos el diagnóstico. El tratamiento es una férula de avance mandibular o un dispositivo de avance mandibular para mantener la mandíbula en una posición más adelantada durante la noche. Lo que podemos concluir de esta conversación tan interesante con Verónica es que efectivamente existe una enfermedad silente que es la apnea del sueño, y que de alguna manera existen muchos elementos para diagnosticarla, y lo mejor, que tenemos herramientas para tratarla. Verónica lideriza la unidad de sueño y salud dentro de nuestro equipo, y bueno, pueden consultar con ella cualquier inquietud que tengan al respecto. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo espacio de O La Plana Voluntad.